Eso es cuando se alcanza a compartir, por favor. ¿Se alcanza a ver, Luis? Muy bien. Ok. Bueno, pues nos vamos a ir sobre la MOD 208, Medio Ambiente y Metabolismo Urbano. Le encargo, por favor, su micro, porfis, Luis. Ciclo de residuos urbanos y urbanización sostenible. Urbanismo ecológico, elementos de sistemas naturales y bioingeniería y bioarquitectura. Bioarquitectura, pues creo que la hemos estado viendo con el paso del tiempo. Creo que lo más importante sería lo de ciclo de residuos, con el fin de terminar rápido y también con el fin de no extendernos tanto. Ya de repente ya no les gusta la clase hasta las 12 de la noche. Pero bueno, sigamos en esta dinámica y veamos qué es lo que podemos encontrar de este lado. Tenemos nuestro contenido, ciclo de residuos urbanos y urbanización sostenible, y bioingeniería y bioarquitectura. La de bioarquitectura, les voy a poner por ahí un video completamente que habla de lo mismo, también hecho por mí, y el ciclo de residuos urbanos y urbanización sostenible, pues lo vamos a llevar de este lado, ¿no? Tenemos tecnología diversa recogida de residuos, casos de estudio, urbanismo ecológico, parques y espacios públicos, la urbanización, calidad de espacios individual, calidad de los espacios públicos y espacios, estancias y espacios y relaciones, movilidad y diseño de espacios. Yo creo que lo que vamos a tener que visualizar desde este punto de vista es el ciclo de los residuos urbanos y cómo se están llevando a cabo. Para el mismo, tenemos que tener idea de qué es la evolución de la definición. Para el caso de México es la LEGEPA en el 1988. Yo los invito completamente a que ustedes también encuentren en este caso, sus definiciones dentro de dentro de su política y también sus leyes generadas a partir de sus necesidades como cada uno de sus países, ¿no? Y nos dice la LEGEPA que cualquier material generado a diferentes procesos cuya calidad no permite usarlo en el proceso que lo generó. En este caso, pues hablaríamos de orgánicos y no inorgánicos, o desde el punto de vista de desperdicios, o hoy podríamos hablarlo como residuo, ¿no? Que es realmente la materia como la llevamos. Uf, ya se trabó esto. A ver. También tenemos que la LGPE y la GEIR en el 2003 nos habla sobre material cuyo poseedor desecha y que puede ser susceptible de ser valorizado. En este caso hablaríamos de recursos o residuos que tengan que ver con reciclajes, ¿no? Y que también a su mismo punto estaríamos hablando de residuos que en su gran mayoría contienen elementos que en su momento podrían darnos un cierto tipo de cambio, ¿no? Ya hablemos de dinero o hablemos de un cierto bien, ¿no? El RCU y el RME, que en este caso son los residuos y los residuos completamente reciclables, completamente. Hablaríamos de residuos sólidos urbanos, características domiciliarias provenientes de la limpieza, donde hablaríamos de papel, cartón, PET, el PHE, el aluminio, laminados de materiales reciclables, vidrio, orgánicos y residuos finos. En residuos finos estaríamos hablando de todo esto que tiene que ver con los con todos estos metales que en su momento dan también un valor completamente al cambio, ¿no? Del mismo. Se utilizan, sí, claro, pero es esta intención de residuo eh, como lo es en África, en estos grandes lugares donde llegan los residuos de Europa
y donde la gente vive completamente de andar colectando todos estos materiales de carácter o metales de carácter económico. Para el mismo podríamos hablar que el artículo 19 y el artículo 31 de la Ciudad de México, en este caso estaríamos hablando de una ciudad resiliente, nos podríamos ir sobre residuos de servicio de salud, cuando no son residuos biológicos, infecciosos o peligrosos. Ahí estaríamos hablando ya del punto de vista de un, un, un hospital, residuos agroplásticos y orgánicos generados por la actividad agrícola, forestales, pecuarias, incluyendo los insumos utilizados. Podríamos estar hablando de parques y en este caso parques y áreas boscosas ligadas tal vez a las ciudades eh, o ecoparques. También estaríamos hablando de si estamos atravesando entre una ciudad completamente que no se define todavía entre lo urbano y lo rural, de acuerdo a su actividad. De repente tenemos los casos como el de Huejotzingo en el estado de Puebla, aquí en México, donde se tienen al menos 100 empresas de carácter, en este caso, eh, metalúrgica y algunas también ligadas a los autos completamente del Volkswagen. Y a pesar de que se encuentran este tipo de empresas, del otro lado, en su extensión, tendríamos también gente que se dedica a la actividad primaria y son grandes exportadores de frambuesa hoy en día para Estados Unidos y también de venta nacional. Entonces, podríamos estar atacando dos problemas del punto de vista de las ciudades, partiéndose entre lo urbano y lo rural, más ligado a lo urbano, ¿no? Pero todavía tienen su actividad primaria, que eso es muy importante. Estaríamos hablando de la Ciudad de México, como el caso de su delegación de Iztapalapa, Magdalena Contreras. Estaríamos hablando también de por ahí de Tláhuac, donde se dedican demasiado a la agricultura. Digamos que son pequeños pueblitos que se quedaron en el tiempo y así funcionan. Estaríamos hablando de residuos de servicios de transporte, que en este caso serían las llantas. Sabemos que es un problema grave lo que tiene que ver con las llantas y aquí estaría nuestro expertise para poder generar trabajos que tengan que ver con el reciclado de las llantas, el pintado de las llantas. Hoy en día hemos visto que las llantas sirven hasta como parte de estos pequeños residuos que quedan y a lo mejor impermeabilizan casas o en su caso se vuelven juegos para a lo mejor las escuelitas, ¿no? En este caso, pues sería la de nivel básica, donde a lo mejor ahí a los niños se les pone a hacer cierto tipo de deportes o sirven para embellecer y hacer más bonito el lugar. Además de que cuando se empiezan a poner dentro del suelo, funcionan como linderos. Entonces, muchos lugares utilizan las llantas como linderos y sería la idea, pues correcta de tal vez volverles a dar un uso y que también embellezcan completamente estos residuos, ¿no? También tenemos residuos provenientes del tratamiento de aguas residuales, no todos son biológicos e infecciosos, en este caso pues hablaríamos de los residuos que se van de manera líquida, tales como el jabón, las heces, o en este caso pues todo lo que tiene que ver con la utilización diaria de una casa, ¿no? Que es nuestra área central o nuestra célula central desde el punto de vista urbanístico. También tenemos los grandes volúmenes de residuos de tiendas departamentales o centros comerciales. Aquí ya estaríamos hablando completamente de qué es lo que generan realmente este tipo de espacios, donde al final del día solamente son áreas de consumo, no generan nada. En su caso, las gentes, pues en lugares con un poquito más de recursos, pues es donde podrían ir a gastar o a lo mejor hacerse de algunos bienes, ¿no? Pero es muy importante ver cómo está funcionando hoy la ley ante este tipo de plazas, ¿no? No simplemente desde el punto de vista urbano ligado a las casas, sino más bien desde el punto de vista de estas son las grandes generadoras realmente de residuos. ¿Realmente estamos pagando? ¿Realmente están pagando completamente el servicio o es un camión
de un municipio, el cual le dan unos centavos, se trata de reciclar un poco y ahí hasta ahí la dejan, ¿no? Entonces, muy importante, o ver si están teniendo una empresa de servicios de residuos, que en este caso para México podríamos hablar de tal vez algo como Ren Química, también en Brasil estaban Ren Química, que son realmente empresas gigantescas para poder recolectar estos residuos desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de transporte y tal vez desde el punto de vista de aguas residuales, ¿no? Que al final ellos venderían, cuando ya se les da un filtrado, podrían venderlas como agua, en este caso, agua para tratamiento. Y ese no es para consumo humano, pero se pueden utilizar para plantas o para jardinería. Muy importante. También tenemos los residuos de construcción, que en este caso muchas veces el cascajo que genera el construir se utiliza a veces como si fuera cimientos, pero ¿qué pasa cuando realmente se rompe todo lo que tiene que ver estos residuos y hacia dónde se van? ¿Dónde se van estos grandes camiones de volteo a tirar eh, todo este tipo de residuos de construcción? Gran, gran importancia. Yo creo que sería un gran tema de tesis hablar de los residuos, pero de la construcción, desde el punto de vista de lo urbano y la construcción. También tenemos residuos tecnológicos, informática, electrónica y automotriz, lo que estábamos viendo anteriormente. En parte de África, todos los residuos que vienen de Europa y que ahí cobran un cierto tipo de proyecto, más bien cierto tipo tienen un cierto tipo de pago para que se lleven sus residuos y llegan a lugares como Johannesburgo, como Costa de Marfil, donde prácticamente la gente vive de andar pepenando todos los días y de andar trabajando con el fin de buscar estos metales de alto valor económico, ¿no? También tenemos los residuos de cosméticos, alimentos no aptos para el consumo aceite y vegetal. Podríamos decirlo también aquí, imagínense una industria que se dedica a la generación de cremas, quesos y yogures, como lo son estas empresas multinacionales, como lo son Nestlé, que en su gran medida cuando están generando quesos, se va todo a la cañería del ácido láctico y el ácido láctico al final del día también rompe las tuberías. Entonces ese ácido láctico es un problema y debe de haber una manera de cómo empezar a clasificarlo o cuánto se está pagando porque se vaya a la cañería. Porque si simplemente se va, estamos teniendo problemas hasta el día de mañana de ver diezmada completamente la infraestructura de la ciudad, ¿no? Y más la ligada al manejo de o al entubamiento de los residuos no líquidos en este caso. Eh, la que sigue, podríamos hablar de una problemática de impactos, donde hablamos de los ambientales, los sociales y los económicos. Tenemos este punto de vista del de la superestructura, ya lo habíamos atacado. El ambiental, podríamos poner como ejemplo estos basureros municipales donde en algún momento están fuera de la ley, pero también se autorregulan, por así decirlo, con el fin de que pues tal vez no hay una ley para los residuos dentro de estos municipios que se utilizan los tiraderos clandestinos, pero que a su vez se van llenando cada vez más, ¿eh? Esto es algo completamente, pues, desde el punto de vista indiscriminado, eh, llegar y dejar en un solo lugar los residuos, porque los seres humanos generamos bastantes residuos y también todo lo que esto conlleva. Eh, Podríamos hablar de esta infiltración que se tiene a través de los grandes basureros. Les cuento otra vez el ejemplo de Huejotzingo, donde tiene un basurero que es municipal y el cual estaba diseñado para el 2050 como un relleno sanitario para solamente Huejotzingo, y en el cual hoy le pagan alrededor de 7 municipios, 7 localidades, donde llevan la basura de sus propios municipios al de Huejotzingo, y entonces hoy prácticamente hasta el 2027 tiene su vida útil este basurero, que además es un gran problema porque todos los residuos que tienen que ver con los líquidos, en este caso del de pilas,
hasta acidificaciones completamente de todo lo que tiene que ver con los ácidos fúlmicos, los ácidos úlmicos, se van infiltrando y dejan prácticamente tirada a la, tirado, más bien dejan prácticamente a flor de piel los residuos líquidos y a veces se van al manto acuífero. Y en el manto acuífero, pues ya sabemos lo que pasa. Empezamos a tener infecciones, empezamos a tener problemas estomacales, ya no hay una calidad de vida. Si lo asociamos más bien con los ODS a partir de la Agenda del 2030, podríamos decir que no teníamos ni áreas de saneamiento, ni ecosistemas pues de buena manera. Estaríamos hablando que el derecho al agua en un lugar donde tal vez tienes a flor de piel a 2,5 metros, 3 metros, tienes agua tal vez de pozo y al lado tienes un basurero, pues ya sería ilógico tomar agua de ese tipo, ¿no? Y es lo que está pasando, lo que está pasando. Desde el punto de vista social, hoy podríamos darnos cuenta que también afecta un basurero a las personas, pero también implica hoy saber cómo son los pepenadores. Hay gente que vive dentro de los basureros y se la pasa todo el día, en este caso, pepenando con el fin de tener unos centavos y pues creo que el punto de vista social también se implicaría a la resiliencia de lo urbanístico hacia cómo miramos nuestras áreas, en este caso nuestras áreas eh, por el que todos los días pasamos, eh, nuestras vías pues, de transporte, cómo se verían nuestras banquetas, cómo se verían nuestros caminos con basura tirada. Hay gente que va y tira la basura en todos lugares. De repente no pasa el camión y lo que hace es ir a aventarla al parque en vez de que la guarde completamente ahí en su casa y espere un momento. O cuántas veces no hemos visto a esta persona que yo creo que todos hemos tenido este ejemplo tan feo de una persona que va en un carro o va por la calle y de repente se le hace fácil tirar una bolsa de papel, una bolsa de plástico, un cigarro. Eso también hace un problema. Y los económicos, pues debido a que en este caso no tenemos los impactos deseados desde el punto de vista social y ambiental, pues cada día va a ser más caro tratar de rescatar suelo fértil, tal vez para siembras. También va a ser complejo el hecho de mirar, con este caso, la idea de el ácido láctico rompiendo tuberías y eso le costaría también al municipio, o en este caso a los gobiernos locales, un costo. Además de que cada día más se subirían los costos pues, de los productos, ¿no? Si nosotros tuviéramos también una educación de reciclaje, que aquí hay algo muy importante. El reciclar también el humano es muy importante, pero debido a su condición de solamente ser un comprador, las empresas deberían de también empezar a vislumbrar el hecho de que tienen que utilizar materiales más nobles con el ambiente. No puede ser posible que ahorita tengamos en YouTube comerciales de Coca-Cola diciendo que para el 2030 se van a encargar de reciclar 10 botellas de cada 10 botellas que ellos vendan. No puede ser posible eso. Ahorita tenemos en África un problema fuerte sobre desechos y desperdicios de PET en áreas naturales protegidas o en lugares donde hay bastantes especies en peligro de extinción, hasta lugares donde ligadas al mar empiezan a tener problemas e impactos hacia los seres vivos, ¿no? Que en este caso, si ustedes se lo ponen a pensar, es muy importante el hecho de saber reciclar, tener una buena educación de nuestros residuos y qué más, atendiendo que eso también genera mayores pérdidas, si estamos hablando del de gobiernos locales o del de municipios, ¿no? Para que no haya ningún problema. Empezamos a hablar de un manejo integral también, un instrumento de gestión integral para facilitar el acopio, minimizar la generación y la maximización y la generación y la maximización, la valoración. Esto de acuerdo a la fracción 21 del artículo de la LEGEPA, que nos habla de las 3R: reduce, reutiliza y recicla, que si me lo permiten, podríamos hacerlo esto todos los días, simplemente es cuestión de podernos poner a separar.
es algo que en casa tendríamos que tener todos los días y además podríamos ayudar también a que, en este caso, al planeta y la idea de seguir cobrando conciencias. Hoy les aseguro que nuestros hijos ya no tienen la misma conciencia que nosotros o nuestros padres. A nuestros padres tuvieron un problema grave con los residuos. Hoy en día creo que la sociedad es más consciente, no es la mejor, pero sí es algo consciente y se ha venido trabajando bastante, ¿no? Podemos hablar de un manejo integral. En este caso, podríamos hablar de actividades para separar, reducir y valorizar residuos en cuanto a generación, en recolección, en almacenamiento, en transporte, en reuso, en tratamiento, en reciclaje, en incineración y disposición final, ¿no? Donde estaríamos hablando de la generación. La actividad completamente es ver qué es lo que estamos comprando, tener conciencia de lo que estamos generando, tener conciencia también de la recolección, tener conciencia del almacenamiento, porque si también es una persona que echa todo un bote, de repente pues ahí va a tener olores fétidos y también va a empezar a permear todos estos líquidos, ¿no? Dentro de nuestras casas. A su vez el transporte para los mismos residuos. Hoy sabemos que, bueno, muchos municipios o los gobiernos locales cuentan con tal vez un transporte de residuos, pero ¿qué pasa en estos lugares donde es un camión privado? La basura deja mucho dinero, también hay que decirlo, al momento del recicle, pero ¿qué pasa con esta camioneta que es privada? ¿O cuántas veces no vimos por ahí un burrito con una persona pasando por la basura, ¿no? Por los residuos? Ya tenemos el transporte, el reuso. ¿Cuántas veces no hemos visto que tiramos cosas que todavía utilizamos? Pero eso también tiene que ver con el hecho de las energías, no guardar tantas energías. Lo que sí debemos de hacer es que si ya no utilicemos ropa, eh, yo soy una persona que creo en estas ideas de la ropa de paca, esta ropa que nunca se ha vendido, pero que simplemente está dentro de una tienda la cual en su momento quiebra y se hace un outlet o se vende por paca, por mayoría, y de repente tenemos ropa de buena calidad, pero a un precio mínimo. Y no seguimos con esta tendencia de tener ropa cara y que solamente es de una sola apuesta. Tenemos la idea también de nuestros hijos, ¿no? Cuando tenemos un hijo pequeño, le queremos comprar de todo y le compramos por ahí una camisetita, un pantalón que a la siguiente semana ya se acabó, ya no es sustentable un niño, ¿no? Pero lo importante es tener tal vez ropa que al menos le quede un tiempo, ¿no? Y seguir regalándola, en vez de tirarla, seguir dándole esta idea de reuso. El tratamiento, aquí podríamos empezar a visualizar cómo empezamos a utilizar tal vez el PET. En mi caso, dentro de la universidad, actualmente pues estamos tratando de llevar a cabo un proyecto que tenga que ver con un sistema, en este caso, este, se me fue la palabra, pero es un sistema que tiene que ver con, con agua. Eh, se me fue la palabra, la estoy buscando, bueno, ahorita recuerdo. Es un proyecto que tiene que ver con el hecho de utilizar agua residual y al momento que este sistema de agua residual la empieza a catalizar, vuelve a generar a través de una bomba, vuelve a pasar por todos todas las plantas y digamos que se riega, no con agua residual digamos, de jabón o de nuestra cañería, no, agua residual con el fin de que sea agua que en algún momento fue también llenada hacia una olla pluvial o en este caso hacia una pequeña cisterna que tengamos con el fin de que ésta nos ayude para siguientes días y podamos reutilizarla, ¿no? Ya estamos reciclando y tratamiento, ya estamos reciclando el agua. La incineración, bueno, aquí es muy importante la incineración, siempre y cuando pues no se haga común, ¿no? De repente, ¿cuántas veces no hemos visto a personas en lugares altamente marginados que queman su basura? Ese es algo muy propio de los lugares vulnerables, de los lugares bastante complejos.
y hasta el último tenemos una disposición final que en este caso sería que si ustedes tienen algo mejor o algo que quisieran proponer, ¿cómo lo haríamos también para poder llevar a cabo todo esto? ¿No? Esto es de acuerdo a la fracción 7 de la LEGEPA. Hablamos también de quién está obligado a un plan de manejo, generador de más de 10 toneladas, un año, 50 kilogramos al día y todo lo que tiene que ver por un manejo del mismo, además de unos recolectores, transportistas, acopiados, transportadores, reutilización, reciclaje de residuos. Aquí nos está hablando ya desde el principio del tema, como generalidades, quién realmente está obligado a un plan de manejo. Entonces estaríamos hablando que las ciudades, hoy en día las ciudades más grandes y resilientes, tendrían que tener un plan de manejo, no simplemente decir, no, nosotros somos servicios generales en estos, eh, ¿cómo decirlos? En estos gobiernos locales o en los municipales, y decir, no, pues ahí tengo mi camión de la basura y a ver qué es lo que pasa. No, la verdad es que debemos de estar obligados a tener un plan de manejo del mismo y que a su vez también tengamos un área para poder reciclar. Les voy a contar la historia de ahí de San Pedro Cholula. En San Pedro Cholula hace al menos unos 7 años el gobierno municipal logró a través de diferentes procesos bajar un proyecto que tenía que ver con un área un área completamente ligada al municipio que se dedicara solamente al reciclaje de los residuos. Y al final del día, el dinero todos los residuos que llegaban completamente a ese lugar era dinero que llegaba a las manos o a las arcas de los gobiernos, del gobierno local de Cholula. Entonces, también empezar a visualizar el hecho de tener un área específica para nuestros residuos y para reciclaje, también implica que podemos generar dinero para los municipios, ¿eh? Por ahí, cuando a mí me preguntan, oye, anteriormente me decían, ¿quieres trabajar ahí para gobernación? ¿Te quieres ir a Secretaría de Agricultura? No, pues ¿sabes qué? Mejor déjame la basura. Yo creo que la basura deja más dinero y también deja un poquito más de acción hacia el cambio, ¿no? También hay que ganar dinero también haciendo el bien, ¿no? No simplemente es eso. Para el mismo les quiero dar lo que tiene que ver con la CEPAL, se los platico por favor. Ojalá puedan tener la guía general para la gestión de residuos sólidos y domiciliarios. Los invito a que ustedes lo chequen. La CEPAL, como saben, pues es una institución prácticamente chilena, a la cual también nos dictamina o en algunos casos también define tal vez cuál es el área para poder atacar diferentes tipos de vulnerabilidades, pero también con el fin de atacar todo lo que tiene que ver con los objetivos de estos que están planteados para la agenda del 2030, ¿no? Entonces la CEPAL es parte de esto. Eh, pues ya que pasamos de las generalidades a completamente las particularidades, nos hablamos desde el punto de vista de la CEPAL, nos hablamos de residuos sólidos y desarrollo de sostenible, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo en el Río de Janeiro en el 1992, conocida como la Cumbre de Río, ya estábamos a partir del 87, ya habíamos tenido la de Kioto, ya habíamos tenido prácticamente la del 87 presentando el informe Brundtland, eh, y en el 92 pues tenemos la Cumbre de Río, ¿no? Donde entre los principales acuerdos se logran esta denominada Agenda del 2021, que si lo ponemos a pensar, pues se tardaron 30 años en proponer algo que ni al 2030 van a poder generar. Y esto tiene que ver con los países centro-periferia, de cómo se visualizan ellos de acuerdo a sus residuos. Hoy ellos hablan de que tienen que tener un mundo Al Gore decía que teníamos que tener un mundo más sustentable, con menos problemas y que también pudiéramos atacar estos problemas del cambio climático. Pero qué bonito es decirlo, y tú eres uno de los países mayormente industrializados. Ellos no quisieron firmar completamente este tipo de acuerdos y tampoco el de Kioto, que hay entre ellos, pues estamos hablando de los dos grandes de hoy, entre China y Estados Unidos, porque también sus residuos y en este caso sus emisiones de dióxido de carbono pues eran súper complejos, ¿no? Ya hablamos de que la agenda del 21
con un plan detallado integral para realizar acciones globales que permitan la transición hacia un desarrollo ambiental sostenible. Ya lo tenemos. La Agenda del 21 tiene como 40 capítulos. Los capítulos 20 y 21 se reflejan al manejo ambiental adecuado de residuos sólidos, industriales, municipales y respectivamente. Muy importante porque también dentro de los ODS estamos hablando también de ciudades sostenibles y en este caso pues abonan al mismo, ¿no? Además de que tenemos residuos sólidos y el desarrollo sostenible, tenemos cuatro principales áreas de programas relacionados con los desechos, donde hablamos de la reducción mínima de desechos, aumento del máximo de reutilización y el reciclado ecológicamente racional de los desechos, la promoción de la eliminación y el tratamiento ecológico relacionados con los desechos y la ampliación del alcance de los servicios con los desechos. Aquí ya estamos visualizando desde el punto de vista epistemológico cuál sería la acción realmente para poder decir que podemos tener un plan de desarrollo sostenible, pero ligada a nuestros desechos y a nuestros residuos, partiendo del hecho de tener una máxima reutilización, un reciclado ecológicamente racional y promocionar de la eliminación y el tratamiento ecológico de los desechos, ¿no? Ampliación también de los alcances de los servicios, porque si nos ponemos a pensar en Europa, pues seguramente no han de tener tantos problemas ellos en cuanto a residuos. Yo creo que hay que vislumbrar, yo no lo he visto, la verdad, soy muy honesto, no lo he visto, pero creo que para Latinoamérica es bastante complicado hablar de una ampliación del alcance de los servicios que utilizan los desechos, más en un lugar donde tal vez tenemos lugares donde con aguas negras se está regando hasta las hortalizas, ¿no? Podemos ver el caso de la Ciudad de México, que hay un chiste bastante local donde dice la Ciudad de México te manda aguas residuales y Hidalgo lo devuelve, pero en hortalizas, ¿no? Entonces están jugando los dos para el mismo lado. Es algo muy, muy gracioso si se ponen a pensarlo, del de qué es lo que manda uno y cómo lo recibe el otro, ¿no? Hablamos también de una gestión integral de residuos sólidos, de manera reducida y apartada del programa del CIMA en el 2008, donde nos habla de evitar la generación de residuos del origen. Si es posible, evitar tres R's, reducir al máximo, reutilizar y reciclar. Reducir, pues ya sabemos que tiene que ver con la epistemología y el origen de cómo lo reducimos. ¿Cómo podemos ser menos generadores de residuos? No utilicemos bolsas plásticas, traigamos por lo regular bolsas de estas de Istle o de estas de completamente de polímeros o reciclables, con el fin de llevarnos del mandado hasta la comida de los animalitos, hasta por ahí llevarnos a lo mejor nuestra botella que es retornable, ¿no? Si van a tomar un refresco, pues ¿por qué tomar una desechable? Mejor un retornable. También creo que implica un poquito más de ayuda, ¿no? Además de que tenemos la idea también de tratar los residuos generados antes de enviarlos a disposición final. ¿Qué quiere decir esto? Pues que simplemente la gente agarra y dice, hoy se me rompió un celular y en vez de que yo lo lleve completamente a un lugar donde pueda ser un lugar adecuado para que me reciban ese celular, no, lo aventamos a la basura, igual las pilas. O sea, ¿cuántas pilas no tenemos en casa de que no tienen dónde irse y hay gente que las avienta a la basura? Ese es un problema grave de nuestro siglo, ¿eh? El pensar que las pilas se van a los basureros. ¿Y qué más decir que cuando se están degradando empiezan a sacar todos estos ácidos y todo este plomo que también envenena los mantos acuíferos, ¿no? Si hablamos de tal vez eh, un, 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 un basurero municipal de la peor manera, ¿no? Si quieren verlo, lo podríamos ver desde un punto de vista de tal vez un basurero que no tiene la categorización del mismo, porque a veces los municipios pequeños no les importa ese tipo de cuestiones o lo ven como fuera de foco. Lo importante son otras cosas, no los residuos. Ya los residuos ahí los tengo en otro lado, ¿no? Pero las grandes ciudades y más las resilientes van a tener que trabajar con esto hoy en metabolismo urbano, van a tener que trabajar con cómo van a utilizar
reutilizar y reducir sus residuos. Los desafíos por tamaño, les platico los países de América Latina y el Caribe en esta forma de disposición final a través de porcentajes. Hablamos de que podríamos hablar de una disposición micro, pequeño, mediano, grande y mega, donde tenemos un relleno sanitario. Podríamos hablar de hasta un 78%. Estamos hablando de una fuente del Banco Internacional de Desarrollo. Estaríamos hablando de prácticamente Latinoamérica. Y en este tipo de poblaciones tendríamos la cantidad de habitantes llevando a micro el 15,000 personas, que sería pequeño, o habitantes, de 15,001 hasta 50,000 serían mediano, de 50,000 a 300,000 serían grandes y de 300,000 a 500,000 o a 5 millones sería mega. Y mega sería ya de 5 millones para adelante, ¿no? Y aquí empezamos a ver de quema a ciclo abierto y podemos ver que no tenemos en el grupo 2 en los países, más bien en las zonas más resilientes, con más de 500, más de 5 millones, no nos daría, ¿no? Para quemar. Pero ¿qué pasa? Estaríamos hablando de que quema a cielo abierto sería el 3,6% de lo que se tiene en porcentajes, el pequeño en 7,1%, el mediano de 0,8% y el grande que sería prácticamente nada, ¿no? Estaríamos hablando de cómo se controlan a través de los desafíos por el tamaño de estas extensiones y cómo deberían de llevarse cada uno desde el punto de vista de estas poblaciones a través de un relleno sanitario, un vertedero controlado, un vertedero a cielo abierto, una quema a cielo abierto y otras formas, ¿no? Que en este sería cuerpos de agua, alimentos y animales, ¿no? Cómo se controlan la disposición de población al final de tener sus materiales. Espero le hayan entendido a esto, ¿no? Que tiene que ver que cómo tenemos que tener la disposición. Además, tenemos que para América Latina el mismo, el costo de los servicios por tamaño de población, si nos vamos hasta de recolección, barrido, transferencia y disposición, hablaríamos de una mega de prácticamente 24 dólares por kilogramo este, de barrido, por kilómetro, perdón. Un barrido sería 24 dólares en una mega urbe, en este caso. La recolección nos seríamos hasta los 78 dólares por tonelada. Ya es meterle billete. La ciudad de resiliencia es una transferencia de 14. Entonces, miren, aquí las urbes, en este caso las megas, pues les conviene mejor una transferencia que una recolección. Entonces, aquí ya es algo muy específico de cuál sería el más caro. El más caro para las ciudades sería el de recolectar. ¿Y qué les parece si mejor te la transfiero a ti? O sea, tú te llevas toda la basura y haces con ella todo lo que quieras. Y en la recolección, sí voy a cobrar, pero o me va a tener este tipo va a tener este tipo de pagos, pero también yo le puedo dar la segunda barrida, que en este caso sería la parte de reutilización y de reciclaje, que ahí sacarían un poquito más de dinero. Podríamos ver que la gestión integral de los residuos sólidos tendría que empezar con el esquema básico para el desarrollo en este caso, de todo lo que tiene que ver con los residuos sólidos. Eh, Sería con la definición del concepto primario, tomando en cuenta la posibilidad de las diferentes etapas del manejo de residuos. De ahí, en el diagrama de flujo, podríamos verlo como la comparación y elección de alternativas de diferentes características desde el punto de vista técnico. Ahí podríamos estar viendo lo que acabamos de hablar, donde ya empezamos a tener características técnicas para cómo vamos a empezar a trabajar nuestros residuos y empezar a tomar decisiones. Alternativas desde el punto de vista descartadas y alternativas detalladas a seguir, que aquí también sería es cómo le vamos a hacer. De repente Europa lo que ha hecho en algunos lugares como Noruega es que si la gente quiere salir con su ropa, con su basura completamente a tirarla sin que haya un recicle, eh, la llevan por una módica cantidad de al menos $15.
Y entonces la gente, pues, con tal de evitarse eso, lo paga. Pero hay lugares donde tal vez en Latinoamérica hoy tenemos días de la semana. El lunes, miércoles y el sábado son para que pase el camión de la basura, pero de puros orgánicos. Y los inorgánicos pasan martes, jueves y tal vez por ahí martes, jueves y tal vez domingo. No es la manera, o solamente 2 o 3 días por semana. Además, tenemos una elaboración alternativa de aspectos técnicos, económicos, institucionales, ambientales, entre otros, un plan para seguir y acción. Aquí es muy importante porque si empezáramos a ver desde el punto de vista de figura pública, realmente esto se lleva a cabo, realmente los gobiernos locales tienen una autodeterminación para poder saber qué es lo que va a pasar con su basura, realmente le han puesto el empeño para poder tener políticas públicas que ayuden a poder pasar por los residuos sólidos o en todos de los casos podemos visualizar si tal vez estos mismos municipios han tenido una puesta en marcha para poder empezar a reducir sus residuos. Aquí muy importante, tema de investigación, ¿eh? Aquellos que se vayan a dedicar a ordenamiento territorial y empiecen a entrar a la parte de metabolismo urbano con la parte de residuos, ¡pum! Se van a hacer, de verdad, van a tener tesis eh, de lo más, de lo más innovadoras, porque son de las pocas que se tocan y realmente son importantes. Hablamos también de una flexibilidad para afrontar cambios futuros. En este caso hablaríamos de poblaciones que crecen rápidamente en menos de 10 años. Por ahí les cuento la historia en este caso, tal vez podríamos saberlo como la Ciudad de México a través de esta ciudad resiliente, la cual va a pasar prácticamente en 10 años a 3 millones más de habitantes y lugares tal vez como este gobierno local de Huejotzingo que les hablo pasó de prácticamente 10 años, pasó de 60,000 personas a volverse 100,000 personas por la venta masiva de terrenos con el fin de hacer vivienda social. Y llegó bastante gente. Entonces, ahí hay unos cambios fuertes. Ahí es cómo vamos a atacar nosotros estas viviendas de carácter social y qué tipo de servicios van a tener para los residuos. Vamos a hablar de programas de supervisión y evaluación de evaluaciones continuas. Aquí muy importante, pues saber qué se está haciendo y saber si nos está sirviendo. Y por último, tenemos un plan de gestión integral de residuos para diferentes tipos de lugares, ¿no? Desde el punto de vista de, tal vez yo estoy viendo a mi municipio, o en este caso mi gobierno local, Huejotzingo, como, ok, tienes tu área habitacional de vivienda social, tienes por el otro lado la cabecera que está ligada completamente a casas de otro tipo, donde hay mayor número de personas, más bien menor número de personas por metro cuadrado, no desde el punto de vista de tal vez las casas habitacionales, mayor número de personas por metro cuadrado y desde ahí ya empezamos a definir estrategias para poder decir cómo se tienen que gestionar los residuos sólidos. Tal vez en los lugares nuevos donde haya este tipo de viviendas, lo que se puede hacer desde el principio es poner una idea de no tolerancia. No pasas por, no tienes tu basura separada, no paso por ella. Y entonces la gente empieza a tener una idea de cambio y eso es muy importante, ¿no? Estamos hablando de Fincher, Lucour y asociados en el 2005 para que no haya ningún problema. La formulación de proyectos, en este caso, pues les voy a presentar uno que por ahí se encontró. Contenidos mínimos del estudio, una preparación de formulación o diseño del proyecto, antecedentes generales, pues tenemos que es una parte industrial dentro del sector de proyecto, una ubicación de zona de estudio, un área de estudio de influencia. Aquí la podemos definir. Si ustedes están ya entrando la métodos y técnicas de investigación, pues ya empezamos a tener nuestra área de estudio y ahí es donde la podemos ubicar. Hay que caracterizarla, sí, cuál es, cuánto mide, qué proporciones, además de identificar el problema de árbol de problema y árbol de objetivos. Aquí muy importante, tomen nota, si tienen por ahí pluma a la mano, eh, bajen el libro de 80 herramientas de participación. Es de Frank Gilfus. Frank Gilfus es un experto en la parte rural
que trabajó toda su vida con desarrollo participativo y él tiene un libro que se llama 80 herramientas. Estas 80 herramientas trae lo que tiene que ver con árboles de problemas, árboles de objetivos, pero también empieza a trabajar también con FODAS, también les dice que pueden trabajar con diseños de problemas también ambientales. O sea, está muy completo, es cuestión de que ustedes los vean para que no haya para que vean que hay información también, o se las pongo aquí dentro de la unidad. El estudio de mercado, donde tenemos oferta y demanda. Tenemos el diagnóstico, muy importante, el diagnóstico regional nos permitiría saber cuáles son los antecedentes generales o estudios del mercado, definición de situaciones del proyecto. Aquí podríamos realizar el diagnóstico regional a partir de, si ustedes están trabajando SIG, me gustaría mucho que le entraran a estas capas cuando empezamos a tener metadatos. Al momento de tener metadatos, si tenemos un punto geográfico, empezamos a alinear capas, 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 a lo mejor que tengan que ver con estudio de cuenca, con climas, con lluvias, con poblaciones. Podríamos trabajar también con la parte sociodemográfica, que en este caso sería poblaciones, edafoclimática, y podríamos también desde el punto de vista económica, ¿no? Y cuando ya tenemos estas capas reunidas en una sola capa, una megacapa, damos un punto geográfico y ¡pum! Nos empieza a dar un diagnóstico regional con en este caso, muchas características, además de diferentes tipos de indicadores, y además podríamos tener antecedentes generales, de la idea de saber si tenemos hasta grupos étnicos, para que vean cómo se da el SIG hoy en el siglo XXI. Podríamos hablar de ejemplos de resultados de diagnóstico, aquí es muy importante, demanda insatisfecha, mala calidad de los servicios, o podríamos estar utilizando tal vez una escala de Likert, donde pasamos de lo cualitativo a lo cuantitativo y empezamos a darnos cuenta de, oye, ¿cuál es la demanda de tus servicios? O cómo miras cómo miras los servicios de recolección de residuos dentro de tu municipio. Buena, mala, muy mala y regular. Y empezamos a poder generar tal vez ahí un diagnóstico partido del de lo cuasi experimental hacia lo experimental completamente y nos serviría hasta para poder determinar política, nada más con una escala de Likert durante todos nuestra gran mayoría de personas que estén ligadas a nuestros proyectos, ¿no? La automatización de la situación actual, la podríamos ver como un marco contextual de lo que está pasando a través de si estamos hablando de residuos, qué está pasando dentro del lugar, la generación alternativa, la tecnología, el tamaño y la localización. Aquí es lo que estábamos hablando desde el principio, cómo podemos atacar cada uno de los aspectos anteriores y cuál sería nuestra forma científica para poder atacarlo. Si ustedes me dicen, bueno, es que no vamos a poder combatir contra la gente que tira toda la basura todos los días y toda va completa, bueno, pues los municipios no tenemos si algo tienen que tener los municipios es que se tienen que profesionalizar y tienen que partir del hecho de que tienen que dar alternativas e innovación a todo lo que está pasando. Es imposible que una persona tal vez cambie, pero lo que sí debe de pasar es que también la profesionalización dentro del mismo sirva para poder atacar problemas pues si no de raíz, tal vez eh, en el mediano tiempo. Además de que podamos hablar de la selección para alternativas, qué es lo que se puede hacer, esto que les decía de Cholula, donde a través de esta infraestructura de reciclaje y recolección, pues entró dinero a las arcas públicas, imagínense, o sea, dinero de arcas públicas de algo que la gente está todos los días tirando, y es dinero al final del día. Además, teníamos que la estimación de beneficios y costos, podíamos entrar a la estimación de beneficios y costos dentro de un proceso de 3 pasos sucesivos, donde empezamos a hablar desde la identificación, el problema, la medición del mismo, cuánto se genera todos los días, y la valoración de tal vez el reciclaje.
Si tal vez está funcionando a través de, no sé, $1,000 diarios y en recolección sacamos $2,000, pues creo que hay un sinfín de ganancias, ¿no? Depende de la gente que hace la estimación. En este caso, podríamos decir que si son privados, pues les interesa bastante la basura. En México, el tercer hombre más rico de México, bueno, para no seguirle al mismo, el tercer hombre más rico de México es el encargado de los residuos a nivel país y es uno de los, si me lo permiten, de los hombres que ha hecho más dinero. Y es dinero por completamente residuos. Y entonces empezamos a darnos cuenta que tenemos directos e indirectos. En este caso, para la estimación, tenemos lo que les estaba hablando, desde el punto de vista cuantificables y no cuantificables. ¿Cómo lo mira la percepción de la gente? ¿A la gente le gusta vivir en un lugar así de sucio? Entonces ya empezamos a utilizar esta la del Iker. Y también sociales, ya empezamos a tener si hay problemas directos o indirectos, cuantificables y no cuantificables, y externalidades. Aquí estamos hablando de ya el, 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 la contaminación del manto acuífero. Entonces, ¿se puede cuantificar? Pues tal vez en el momento no, pero ya hay un problema directo que a su vez en algún tiempo se va a convertir, más bien es un problema indirecto, que a su vez se va a convertir en directo para las siguientes personas que quieran vivir sobre los lados. Y además de que prácticamente al lado de los basureros nadie quiere vivir hasta que no se hace un, un, en este caso, un relleno sanitario. También tenemos que tener la evaluación de los proyectos, una construcción de flujo de caja. Aquí es cuando le podemos entrarle a poder verificar cómo hacerlo. 80, 80 herramientas de Frank Wilfus, por favor, se los pido que lo vean. El cálculo de indicadores, yo creo que todos sabemos que es una van, una TIR y también un punto de equilibrio, ¿no? Donde podríamos saber si realmente es más costoso seguir atendiendo la basura de manera externa a hacerse cargo completamente los municipios o las administraciones públicas hasta, si me lo permiten, los gobiernos locales y también visualizar si sobre el tiempo es mejor hoy gastar que en el mañana. Porque eso es algo que decía Brundtland, ¿no? Gastemos en el hoy todas las energías y las tecnologías para que el día de mañana no tengamos tantos problemas, que es algo de lo que se ha venido perdiendo. El financiamiento y análisis de diferentes alternativas, análisis de riesgos. Y bueno, para los ejemplos podríamos hablar de la municipalidad, en este caso estamos hablando eh, de el Valle. La gestión de los residuos sólidos en Pérez Celdón es adecuada. Tenemos por acá un sistema disponible de residuos sólidos que funcionan de forma óptima, existencia de un nuevo relleno sanitario y una construcción de un nuevo relleno sanitario. Por el otro lado, tenemos la alta cobertura de colección de residuos. De los dos lados tenemos las unidades de recolección y por el otro lado tenemos el recurso humano para la ejecución de la labor. Además de que estamos hablando de mapas de ruelas y empezamos a comprar las unidades de recolección de basura. Entonces, dependiendo de cuánto es lo que estemos generando en basura, también depende de cuánto tenemos que gastar hasta en un camión. Si es una comunidad pequeña, pues no serviría un camionzote. Más bien, tenemos que ver qué se adecua. En la evaluación del proyecto, si se dan cabo, si se dan cuenta, tiene un costo de inversión de prácticamente 62,000 millones, donde podríamos hablar de cómo se tiene que generar el relleno. Tal vez no es bueno clavarnos tanto, pero podemos ver que hasta tenemos un sistema de recolección que tiene el dinero. Hablamos del sector de la planta, donde estamos hablando de la excavación y el relleno, el cascajo perimetral, la caseta del operador, y al final del día tenemos la regeneración ambiental, que si ustedes se lo ponen a pensar, podríamos hablar de cuánto se recicla, cuánto podríamos reciclar hasta a partir de un relleno y con cuánto nos ayudaría. Esto que les hablaba de Huejotzingo, pues es un problema porque en vez de que dure ya prácticamente 40 años, hoy se va a tener que gastar más cantidad para poder lograr hacer otro.
en vez de que no hubieran aceptado los residuos de otros municipios. Se los pongo y se los dejo también como información para que ustedes lo vayan constatando. Tenemos los gastos de operación, vean, ya empezamos a tener un gasto de apoyo, ya empezamos a darle una balanza a la basura, ya sabemos cuál va a ser el tamaño del servicio y ya también tendríamos que saber cuál sería el punto de equilibrio para poder saber cuánto vamos a cobrar si vamos a pasar por la basura o también si dentro de los municipios locales, pues cuando se vaya y se pague los servicios públicos, pues ya se hace un cobro por persona. Entonces, muy importante que lo tengan en atención. Tenemos la evaluación de un costo-eficiencia, de una vida útil, donde estamos ya aquí haciendo las operaciones. También se los dejo para que ustedes lo puedan hacer y puedan visualizar cuáles son las fórmulas con el fin de que tenemos valor de punto de equilibrio de 6.500. Tenemos por ahí nuestras ganancias y también tenemos el tamaño de la tonelada, ¿no? Que en este caso sería nuestro CAE, ¿no? Para que no haya problema. Tenemos la evaluación del costo de eficiencia de la solución B, donde están invirtiendo el 85%, solución B, 85% de inversión A, con vida útil a 15 años, toneladas de año de municipio. Si ustedes se ponen a pensar, se sigue haciendo la misma operación y nos damos cuenta que al final del día el municipio no tiene presupuesto para la inversión. Se licita un proyecto de 20 años recolectando 1.795, 17.958 toneladas al año, de un cobro al municipio por 43.540 por tonelada de residuos, equivalente a la que la empresa preste un monto de inversión que cobre prácticamente 135.796.380 al año, una tasa del 12.23%. Se los dejo también como ejemplo para que lo vayan viendo cómo se tiene que mirar hoy la basura, cómo se tiene que visualizar si también va a entrar un privado, porque también es esto. O sea, hoy la basura prácticamente de los municipios es hasta privada. ¿Y qué le conviene a la empresa? Asumiendo que no paga impuestos. Entonces, si ustedes se ponen a pensar, una empresa lleva este tipo de trabajos que yo creo que alguien en algún municipio y en algún caso lo puede generar. Imagínense, en vez de tenerlo en municipios llenos de, llenos de personas que a veces, o de lugares que a veces están llenando lugares, pues tener una persona que se dedique a hacer esto con el fin de ayudar a los municipios y que realmente se ponga a definir cuál sería el costo de la empresa al no pagar un impuesto o del municipio al no pagar impuestos, ya que ellos pues simplemente eh, estarían administrándolo. Ya si habláramos de gasolinas o de pago de servicios de salud y ese tipo de cuestiones, pues ya serían otra cosa. Pero los privados por lo regular no dan ni esas características, simplemente es vente a trabajar, te pago por semana y no haces una antigüedad, no tengo que tenerte nómina toda la vida y no pago seguros de gastos mayores. Por otro lado, tenemos que otra aplicación determina la tarifa que cubre los costos, proyecto de manejo de residuos sólidos en los municipios de Tuxpan, Rosamora, Ruiz, Nayarit y Fuente de la CEP. Mira, para que vean lo que se está haciendo acá en México. Y tenemos que la aplicación determina la tarifa que cubre los costos. Estamos hablando de los 3 municipios, generación promedio diario de residuos sólidos por municipio. Estaríamos hablando que para el 2012, Tuxpan, en este caso sería Veracruz, estaríamos hablando de 31.529 kilogramos de residuos para poder visualizar. Hablaríamos de una ingeniería, aplicaciones determinar qué cubre los costos. Ya tenemos, en este caso, estamos hablando de terrenos, movimiento de la tierra, captadores de biogás, estanque de lixiviados, caseta de vigilancia, red de lixiviados y cerca perimetral. El equipo Bob para que puedan hacer. El total es 1.154.548 pesos, que estaríamos hablando algo así como
50, sí, como $50,000, más o menos, de una inversión de este tipo. Donde tendríamos unos costos de operación, miren, transporte, equipo y operación de 428,000 pesos. Y empezamos a ver que podemos tener 58,5 toneladas. Les dejo cómo hacer este ejercicio en la descripción para que vean cómo se determina el valor neto de cuánto tendríamos que tener en toneladas prácticamente anuales con el fin de que pueda ser rentable esto. Y bueno, tenemos la evaluación de reciclaje, donde podríamos ver los beneficios por ahorro de costos de recolección, transporte y tratamientos, beneficios por ahorro de materias primas y beneficios de ahorro por emisiones y efectos de salud. Ahí tenemos evaluaciones multicriterio, lo que les hablaba, del de lo cualitativo a lo cuantitativo, donde tenemos número de beneficiarios, monto de la inversión, disponibilidad de los recursos, porcentaje de subsidio y el interés de inversiones privadas, para que vayamos atendiendo diferentes tipos de atenciones. Aquí aquí como que se salió de... el analytic proceso eh, de Irachi, que es el Analytic Irachi, es una metodología que ha sido aplicada desde el inicio de la década de los 80 en las principales empresas y gubernamentales del mundo para tomar las decisiones de planificación y la colección de jerarquización de procesos del equipo de trabajo y basura. Aquí tenemos nuestras importancias relativas. Se movió la presentación, una disculpa. Una vez completada la matriz, aquí ya estamos hablando de una matriz de Gauss-Jordan, donde empezaríamos a hablar de lo ambiental, lo social y lo económico. Una vez completada la matriz, el problema se transforma en un problema de vectores y valores propios, donde la matriz recíproca de componentes pares, donde tenemos juicios y preferencias, podemos tener criterios. El W es un vector propio de representación del ranking u orden de prioridad, y el máximo de valor propio de que representa una medida de recolección. Esto tiene que ver con que se pongan ustedes a buscar lo que tiene que ver el Analytic Irachi, ¿sale? Para que lo vayan buscando, vean cómo se genera. Me hubiera gustado mucho trabajar con ustedes este tipo de indicadores. Luego no nos da el tiempo, la verdad, pero creo que es algo que se deben de meter un poquito ustedes con el fin de que puedan entrarle a esto de la mejor manera de los residuos. Y bueno, si nos damos cuenta, pues ya empezamos con multicriterios y alternativas de realmente los residuos, donde tenemos emisiones de costo ambiental y contaminantes. Se los dejo para que lo vayan viendo y ustedes lo construyan y vayan viendo de dónde tiene que ver la idea de tener una composta, un relleno sanitario o una incineración, cuál sería la manera en que esta funciona a través del análisis multivariado y evaluación de beneficios ambientales para que ustedes también le entren, ¿no? Con el fin de ya no tener tantos, ya no alargarnos tanto. Eh, Aquí, muy importante este tipo de programas. En la descripción de este video les voy a dejar este software con el fin de que ustedes empiecen a visualizar programas multicriterio y empiecen a ver cuál sería y cómo funciona. Les dejo una descripción dentro del mismo video para que bajen el software y ustedes mismos puedan ver cómo trabaja y cómo forma. Y bueno, aquí seguiríamos hablando de multicriterio para que lo sigan utilizando ustedes. Vamos a ver si podemos llegar al... Um, aquí creo que es lo más importante que podríamos empezar a visualizar a través de una capa. Cuando ya empezamos a empezar a través de multicriterio dentro de las capas y empezamos a asignar rangos, ya empezamos a entender dónde son las zonas donde se necesita mayor prioridad para la recolección de residuos. En este caso, tendríamos que las zonas rojas son las zonas donde todos los días tendríamos que tener un camión para que pueda pasar por la basura. Y bueno, eso sería lo que, lo que tendríamos hasta este momento, ¿no? A ver. Me quito.
Pues Luis, ¿qué te pareció? A ver, cuéntame. You are now muted. ¿No? Sí, muy interesante, sí, observar, bueno, primero sobre la primera parte que veíamos, en Costa Rica, por ejemplo, sí, igual que creo que es muy parecido ahí, ¿verdad? Los municipios tienen diversos sistemas. Eh, Ahí igual tenemos normativa nacional y tenemos un ministerio de salud que regula estos los municipios tienen, digamos, la ordenanza de la administración y la regulación bajo otras normativas adicionales. Entonces, lo interesante es que si muchas municipalidades tienen los servicios de recolección y los tienen privatizados, otras los manejan a través de unidades o de, perdón, administrativas propias. Entonces son parte ¿verdad? De la estructura municipal. Y en cuanto a la disposición, ¿verdad? De los desechos, también en desechos sólidos, igual, ¿verdad? Entonces, algunas de estas empresas también brindan el servicio de rellenos sanitarios, Ya otros es casi terminamos. rellenos, Va, no la voy a dar tan asquerosa. eh, había uno muy grande que era el de gran área metropolitana, que era manejado por una estructura también de las, digamos que de las municipalidades del gran área metropolitana, del área metropolitana más bien. Bueno, Costa Rica, la capital San José, que tiene, digamos, está en el área metropolitana justamente de San José, le decimos así, y hay el gran área metropolitana que son 33 cantones que están en lo que nos llamábamos el Valle Central. Entonces, de esos 33, 11 dirigían los desechos sólidos hacia lo que era el relleno sanitario de Río Azul, que está ubicado en la capital, en la periferia, digamos, de la capital. Luego hay otros pequeños en otros sectores y tiene esas características. Después, me llama la atención también de la importancia, igual seguimos con la misma importancia del tema es cómo incidir sobre el consumo. Es que ese es uno de los problemas que también tenemos y creo que por las características, digamos, de mi país, hay un elevado consumo, hay un nivel educativo alto de la población, yo creo, pero aún así el consumo, la influencia del consumo es igual que en todo que el resto de los países capitalistas, es elevadísimo. Y entonces, sí, tenemos una producción enorme de residuos. En materia, digamos, de residuos, eh, lo que son aguas negras, ¿verdad? Y alcantarillados, nosotros también ahorita se está con un proyecto gigante que es también del alcantarillado desde el gran área metropolitana y sobre esos cantones que están sobre los 30 y resto cantones que están, hay un proyecto para tratar de dotar de mejorar el sistema de alcantarillado, que durante muchos años ha sido una de los vacíos que tiene el país nuestro. Entonces hay una gran contaminación de ríos en las partes urbanas. Hay plantas de tratamiento que no tienen sistemas que lo sustenten y que tengan un adecuado mantenimiento. Y tenemos problemas también con esos desechos, ¿verdad? En cuanto a lo que es la administración a nivel local. Y se vincula a lo mismo, ¿verdad? Problemas también de otro tipo que es la existencia de nuevos residenciales, aquí les decimos condominios, que son digamos que tienden a las áreas comunales y las áreas y las carreteras internas son privadas, pero también el manejo de las aguas residuales y las aguas negras y las aguas pluviales internamente, todo eso, ¿verdad? Lo maneja el condominio, pero externamente sí hay un impacto sobre el cantón, ¿verdad? Sobre el municipio.
y igual son temas que ahorita se están discutiendo. Bueno, no discutiendo, ese proyecto gigante, el plan de manejo de plan de manejo de aguas negras, está ahorita desarrollándose y es un préstamo gigante que adquirió el país y que todos estamos en eso, ¿verdad? También está en ese proceso. Muy interesante todos esos temas. Y en cuanto a lo de las metodologías diferentes y técnicas, y igual desde lo que es la evaluación de proyectos y lo que es la evaluación de impacto, y estos otros que sí yo no conocía, ¿verdad? Y que sí son de profundizar, porque son más de manejo técnico, ¿verdad? Pero sí me pareció muy, muy interesante. Muchas gracias. Jenny, ¿algo que pudiéramos sumar de esto? Buenas noches. Pues sí, un tema muy importante, diría, para ponerlo en práctica. Verdaderamente acá en mi ciudad hay una deficiencia en lo que es el manejo de desechos sólidos. Tenemos un relleno sanitario donde se manda todo lo que produce de desechos la ciudad, no hay una clasificación de los mismos, y me interesaría para mí hacer un análisis y un proyecto de acuerdo a los parámetros que tú nos estás indicando, que me quedaría, como te digo, si bien dices que la gente no se educará como uno quiere, pero si ya le ponemos ciertas normas desde que se va creando o se va poniendo en práctica este proyecto, ya de a poco lo vamos tratando de insertar a las personas y a la ciudadanía dentro de una conducta más ordenada. Entonces, muy importante, que me gustaría en realidad sí aplicarme en mi ciudad. Tenemos muchos problemas de basura. La administración municipal pues no tiene los técnicos, se podría decir, conocedores del tema para poder distribuir personal, para poder distribuir camiones recolectores, para hacer lavado de contenedores. O sea, penosamente la basura aquí no lo toman muy importante, un tema importante. Te digo que las calles de aquí de mi ciudad, la mayor parte tiene basura, y pues yo digo como en una casa, ¿no? Si tú no sabes organizarla y no sabes llevarla, pues te da un mal aspecto y una visión de suciedad. Entonces, sí, me interesaría hacer, como te digo, este proyecto y cosas nuevas que no estaban en mis conocimientos, que los veo que son de ponerles en práctica. Eso básicamente. Muchas gracias por estos conocimientos que no los sabía, que estoy llenando más mis capacidades como técnico y poder de algún momento ponerla en práctica acá en la municipalidad. Muchas gracias, Jenny. Luis, simplemente para concluir, decirles que hoy es nuestra última sesión. Algo que les haya dejado, Jenny, empiezo contigo, esta materia, de principio a fin. Sí, para mí muchos temas importantes que sí, la verdad no tenía yo conocimiento de todo esto. Es una materia en la que estoy participando de lleno, porque la problemática que vive mi ciudad, pues sí, es necesario ¿Qué que tranza, alguien Renix? se interese por dar ¿Cómo un andas, güey? bienestar a la ciudadanía, cuidar la ¿Qué? naturaleza, ¿Dónde dar un andas? desarrollo ¿Mañanita van a estar? sostenible, ¿Qué? como se debe. Está en mi cantón, Y te güey, agradezco acá por todos estos conocimientos. Si es que en algún en Puebla, momento güey. yo necesito de tu ayuda, si quisiera que por favor, Mañana llego, güey. sería importante que me ayudes.
en algún Me tema late. que ¿A qué hora vas a estar están puto dentro del mamador? metabolismo urbano. ¿Nos echamos mañana una caguamita baquetera como a las 9? ¿Qué? Va, aguántame, ahorita te regreso la llamada. You are now unmuted. Luis, por favor, algo que te haya impactado, que te deje esta materia, que, que realmente hayas, de lo poquito mucho que hemos tratado, y a lo mejor yo no siendo el gran experto, pero sí teniendo bastante experiencia en eso. No soy experto, pero tengo experiencia. Eh, ¿Qué te agradó? No, no, ha sido, You are no, now no, sí, perdón, no, ha sido, bueno, primero que ha sido, bueno, es un tema, primero para conocer la importancia que tiene y saber que es un tema que, que integra de la ciudad, ¿verdad? Que son, en los diferentes apartados que hemos visto y componentes de metabolismo, ¿verdad? De urbano, las diferentes, dinámicas que se generan y flujos en una ciudad. Son tantas las actividades y tan diverso y heterogéneo, pero también ¿verdad? Es tan amplio que, bueno, o sea, se ocupa mucha lectura y estudio. Creo que se ocupa una habilidad muy importante que es la observación y de lo que ocurre porque no somos la ciudad, ¿verdad? No somos la ciudad, pero sí es tan importante eso. Creo que usted nos ha brindado mucha información muy interesante este, que no conocíamos y también fuentes de información donde accesar, que eso para mí esto es muy importante también. Yo sé que y el día de mañana seguramente vamos a tener que recurrir a muchas cosas de estas y también ojalá tenga que accesar a usted cuando si en algún momento ocupáramos conocer más o algún conocimiento verdad que vamos a siempre requerir. Pero creo que sí, en todos los ámbitos creo que han sido importantísimos, desde la parte del agua, desde el tema de la basura, de los desechos, desde el tema de la disponibilidad de áreas públicas viverdes en las comunidades, o bien de la parte, ¿verdad? De la parte infraestructural. Creo que la vivienda, creo que todos los ámbitos son importantísimos. Y creo que entender esa de la problemática y el vínculo con todos otros aspectos, ¿verdad? Más generales, creo que es parte de lo que para mí es más relevante en el curso. Y también agradezco un montón, ¿verdad? Me he despedido como 3 veces, me he equivocado en las otras, en las otras clases. Entonces, pero me hizo una gracia y no, bueno, ahora no me despido, pues espero que después tengamos otra oportunidad ¿verdad? De que nos apoye. You are now unmuted. Y Mire, muchísimas gracias. Luis, nada más apágame tantito tu micrófono y ya la termino y damos lo último. Miren, la vida en urbanidad y tal vez llevar las estrategias de desarrollo sostenibles para el 2030 va a ser muy difícil. En la maestría de ordenamiento territorial, si se han dado cuenta, partimos desde la idea común económica de lo que es sustentabilidad, de cómo se ve desde la idea de superestructura, que esa es pues, mi área, digamos, a eso es a lo que le entro. Me he especializado en ella. La parte de urbanidad que tiene que ver con el metabolismo urbano, las ciudades resilientes, la parte que tiene que ver con residuos, la parte que tiene que ver con el área social, que es muy importante. Empezar a catalogar ahora hasta bioconstrucciones dentro de la misma para poder ser eficientes energéticamente, implica también un desarrollo cognitivo como el que ustedes están teniendo dentro de la maestría y no me alegra, más bien no me alegra que sea poquito tiempo el que tuvimos para todos estos temas. De repente creo que la gran mayoría los manejo muy bien,
pero también me hubiera gustado tal vez que fuera un poco más amplio, ¿no? La verdad es que son cursos muy, muy pequeños, si me lo ponen a pensar desde el punto de vista de 4 semanas, pero espero que se hayan llevado de la mejor manera lo que están tocando en esta materia, se lo estén llevando con todo gusto. Y decirles que buenos expertos en metabolismo urbano, en política pública, urbanística y metabolismo son pocos. La gente hoy en día es poca la que está desarrollada en estos temas. La gente que está generada a través de política pública dentro de inclusión y vivienda, problemas y desafíos territoriales, resiliencia urbana, metabolismo urbano, son pocos. De verdad que son pocos. Y profesionalmente dentro de los municipios a veces no hay. Entonces yo les invito a que si ustedes están generando esta maestría y tal vez están en una oficina pública, van a estar en una oficina pública o pretenden estar en una oficina pública, estos son temas que les van a abrir, como no tienen idea, el camino hacia la área urbana. Ya si van a tocarla desde el punto de vista de gestión y evaluación, pues ya se irán hacia las empresas. Pero vean qué tan importante es que hoy en día los residuos en Latinoamérica son más de privados que de públicos. ¿Por qué será? Ustedes nada más piénsenlo y díganme. Les agradezco como no tienen idea el hecho de que me hayan dejado estar con ustedes estas 5 semanas de este curso, que espero hayan tenido todo el gusto por aprender y sobre todo espero que de verdad el día de mañana, si nos toca todavía una materia que yo pueda darles, yo estaré encantado. De verdad que uno se pone a pensar todos estos temas diario y realmente esperemos no se queden solamente en esta idea de concepción cognitiva, eh, que solamente son para un tiempo, ¿no? Hay que llevarlos también a punto y también platicarlos, pues si no con expertos, hay que platicarlos todos los días con la familia, decirles, oye, ¿tú sabes qué es lo que se hace con el agua dentro de las ciudades? ¿Cómo llega el agua a las ciudades? ¿Cómo se van los residuos de las ciudades? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo diciendo que son sustentables completamente en las ciudades europeas? Pero ¿qué están haciendo ellos con todo este tipo de procesos? Y decir que simplemente los residuos se van a otra parte, entonces implica que no son sustentables ellos. Necesitan un tercero de output y inputs para poder ser sustentables. Si no les acepta nadie su basura, ¿qué van a hacer? Entonces, váyanle pensando, tomen nota y eh, tomen información para hacer su siguiente tesis o su proyecto final. Y créanme lo que si le entran a metabolismo urbano, aquí en materia de ordenamiento, en la maestría de ordenamiento territorial, pocas veces he visto proyectos que tengan que ver con metabolismo urbano. Sí los habrá, muy poquitos, pero cuando ya empezamos a ver metabolismo urbano del de este tipo, de verdad ustedes van a dar el salto cuántico hacia lo que sigue, ¿no? Y más porque metabolismo urbano también implica sociedad, sociedades vulnerables, sociedades con carencias, sociedades que en su momento tienen una gobernanza, pues si me lo permiten, a veces pésima. Eh, Aplicamos completamente todo lo que tiene que ver con indicadores si me lo permiten, de mucha naturaleza, de mucha sociedad, de mucha economía. Y bueno, nada tan completo como esto. Les agradezco mucho a ustedes, como no tienen idea, y no es un hasta siempre, ¿no? Sino sigamos así. Les voy a pedir de favor dos cosas, Jenny y Luis. Sus tareas tienen que estar antes del lunes ya. Me dan dentro de la maestría, me están pidiendo que ya los califique a una sola voz. El lunes sería el último día para entregar todas sus tareas. Eh, o si ustedes pueden, mejor desde el lunes, pero a las 9 de la mañana, ya tener todas sus tareas
y ya sentar calificaciones con el fin de que podamos platicar. Y además les subo este video y uno más que tengo por ahí, además de ponerles el link de todo lo que tiene que ver, de todos estos temas que vimos, del programa que tiene que ver con el desarrollo completamente de clasificaciones. Y si están trabajando SIG, por favor, échele un ojo a esto que vimos hasta el último, que tiene que ver con cómo la capa puede darnos también rangos y clasificaciones para saber hasta dónde pasamos por la basura, ¿eh? Échele un coco, échele una leída. Esto es cuestión de meterse un poquito, ¿eh? Y pues bueno, decirles que esta carrera de metabolismo urbano, medio ambiente y metabolismo urbano es una carrera que ya se da, son 4 años, no la podemos pasar en un mes. Entonces, cuídense mucho a las energías de ustedes. Nos seguimos viendo y les deseo todas las, em, todas las bendiciones que ustedes puedan tener. Muchas gracias. You are now muted. Muchas gracias a usted también. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Y Mm. pues yo creo que sí, ¿no? A mí me ha cambiado la vida esto de metabolismo urbano y pues creo que sí nos vamos a volver a ver. Muchísimas gracias, los conocimientos muy importantes. You are now unmuted. Muchas gracias, Jenny. Hasta luego. Cuídate mucho, por favor. Un saludo. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, Luis. Un saludo. No será ni la única ni la última. Cuídense mucho. Así es. Un abrazo. Chao, chao. Chao, Un Luis. abrazo. Igual. You are now muted. You are currently the only person in this conference.